Hola amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Oiga, Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues lanzó el grito de ayúdenme allá en la Ciudad de México en un recorrido en los tribunales administrativos. Dice que todos se deben poner la camiseta, todos. En otras palabras, quiere que le quiten de encima los señalamientos que son constantes y directos, aparte de las muy evidentes intenciones y de lo que han señalado tanto en la Cámara de Diputados, el legislador, diputado federal por el Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, que dijo es necesario quitar el Consejo de la Judicatura Federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, está muy claro que no puede ser juez y parte. Si el Consejo de la Judicatura Federal es el encargado de vigilar a ministras y ministros, juezas y jueces federales, jueces de circuito, a todos estos personajes, pues entonces no puede ser juez y parte. La misma ministra es la que designa al Consejo de la Judicatura Federal a quien manda y quien ordena. En ese contexto, la propuesta, pues aunque hay un periodo ahorita de vacaciones en la Cámara de Diputados, la propuesta está planteada con carácter de decreto. Por otro lado, en la Cámara de Senadores, el senador Alejandro Armenta Mier señaló, presidente de la mesa directiva, por cierto, en el Senado de la República, que así como los otros poderes, los poderes primarios, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, son electos por voto directo de los ciudadanos, bueno, que también los ministros y las ministras sean electos por ese método, es decir, elección directa. Pues ya le empezó a calar a la ministra Norma Piña, y ahora pidió que la ayuden, por favor, porque hay mucho tiroteo en cuanto al Poder Judicial. Se lo han ganado a pulso. El Poder Judicial trae encima el asunto, la señora ministra Norma Piña, por ejemplo, el asunto relacionado con la liberación de las cuentas de Genaro García Luna, bueno, a la esposa, Linda Cristina Pereira, el asunto de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que es un juez carnal que tiene allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Faustino Vargas se llama, pues que lo deja salir, lo deja sin efecto las órdenes de aprehensión. Hay una inconformidad por parte de la Fiscalía General de la República que podría, al menos hasta donde tenemos conocimiento, podría revertir esa decisión, pero es una inconformidad. En tanto es por demás, si no es que escandaloso, el hecho de que a Rosario Robles Berlanga, Rosario Robles, la que fue titular de Sedesol con Peña Nieto y jefa de la SEDATU, también le quitaron todos los cargos y pudo salir en libertad. Otro jueguito que se aventó y que estaba ya sobre la mesa era dejar en libertad ni más ni menos que al ex director de Petróleos Mexicanos, y no llegaron a un acuerdo. Algo pasó, la fiscalía ahí sí como que apretó un poco más y no le dieron chance de que pudiera hacer hacer realidad el sueño de ese personaje, que está detenido todavía, quiere llegar a un acuerdo reparatorio, eso es lo que han dicho los abogados, y que quiere ser testigo colaborador. Ahí estaría Peña Nieto, creo que lo tiene hasta con chaleco blindado y todo eso, pues también ya se movía ese asunto. Cárdenas Palomino también, sus cuentas fueron descongeladas, mientras en los Estados Unidos se dio a conocer apenas el día de hoy que ampliaron la fecha para ver qué pruebas aporta la defensa de Genarillo. Es un enjuague que no se maneja en este país, que se maneja en los Estados Unidos, allá en la Corte Este de Nueva York. El juez Brian Cogan aceptó los datos que aportó la defensa y solamente va a retardar la mención del procedimiento, es decir, la sentencia. Ya está declarado culpable por el jurado. Ahora, pues sí, el caso de Lozoya, que le decía que no pudieron llegar a un acuerdo, pues eso es lo último que se conoció de la ministra Norma Piña, que como Barajitas y sus jueces y juezas es que deben actuar con autonomía, dice, deben estar siempre al servicio de los poderosos, no de los que son justiciables, como dice ella. Mire, la ministra Piña, a la unidad del Poder Judicial Federal. En una nota que dieron a conocer,
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, ese es el que se le debe quitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Convocó a fortalecer la unidad del Poder Judicial Federal y el orgullo de pertenecer a esta institución. Necesitamos apoyo, necesitamos la unidad por el bien del Poder Judicial Federal y porque somos orgullosamente Poder Judicial Federal, señaló la ministra Saldívar. Antes, cuando estaba Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se respetaba su autonomía, pero se vigilaba desde el Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados y ministros, señaló en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la ministra Piña pues respondió así, con este comunicado. Se lo voy a poner para que usted lo vea tal cual, porque este es un llamado de ayúdenme, no puedo. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández convocó a la unidad. Ante magistradas y magistrados del circuito en materia administrativa de la Ciudad de México, se dijo orgullosa de formar parte del Poder Judicial Federal. Los invito a fortalecer la unidad, así como a aportar con orgullo y compromiso la camiseta del Poder Judicial de la Federación. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte, llamó a fortalecer la unidad. Bueno, y si necesitamos apoyo, necesitamos la unidad por el bien del Poder Judicial Federal, porque somos orgullosamente Poder Judicial Federal. Lo anterior durante un encuentro sostenido con magistradas y magistrados del circuito en materia administrativa, con residencia en la Ciudad de México, en lo que se dijo orgullosa de pertenecer al Consejo de la Judicatura Federal. No pertenece, ministra. Usted es la dueña del Consejo de la Judicatura Federal. Piña Hernández los convocó a ponerse la camiseta del Poder Judicial de la Federación y aportarla con orgullo y satisfacción por el servicio que cada servidora y servidor público presta a la sociedad, ya que lo hace con profesionalismo, compromiso, independencia y autonomía en favor de los justiciables. ¿Qué concepto tendrá la ministra Piña para hablar de los justiciables? Si hasta el día de hoy solo conocemos que el poder judicial ha estado al servicio de los poderosos. Durante el encuentro, la ministra dijo a las y los magistrados que sostuvieron una conversación abierta y franca respecto a los retos que enfrenta cada día para administrar justicia pronta y expedita en favor de quienes acuden ante los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación. Es rollo, Agradeció la retroalimentación recibida por parte de las y los juzgadores, ya que solo conociendo de primera mano la problemática se enfrentan. Se pueden adoptar acciones, a la medida lograremos un mejor avance en favor de los justiciables. Al término de la reunión, la ministra presidenta realizó un recorrido por las instalaciones de los tribunales colegiados en materia administrativa del edificio sede de Las Flores. Ese es el comunicado que le digo, pues sí, eso es lo que comunicó a través de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra Piña. ¿Le han dolido? Sí, le han dolido los señalamientos, claro. La llamada ministra cansada, ahí tiene Javier Lainez Potisek, una de las últimas gracias que hizo fue detener sin argumentos las reformas a leyes generales, llamado también Plan B. Esa situación que pues, fue criticada por legisladoras, legisladores, no solamente de Morena, sino del Partido del Trabajo, del Partido Verde, porque así con un levantón de manos y solo un ministro tuvo la osadía, porque fue una osadía, de tener un acuerdo que se alcanzó por las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores. En ese contexto son las últimas gracias. Y este poder judicial tan cuestionado hoy en día, tiene ahí dentro a personas que es cierto, si anteriormente se ejercía una vigilancia más o menos general a juezas y jueces, con Arturo Saldívar Lelo de la Rea, tiene en su interior a los elementos que pueden y tienen una situación contraria a la ministra Norma Piña. Estoy hablando de Arturo Saldívar, estoy hablando de Loreta Ortiz Alf, también de Yasmín Esquivel Moza. Son tres que sí están en contra. Los otros son Juan Luis González Alcántara Carrancá, incluso Margarita Ríos Farjat, que luego resultó ser una jurista extraordinaria, según ella, sus propios métodos, al servicio de la señora Norma Piña, al servicio del PRIAN.
se hicieron conservadores, lo dijo el mismo presidente de la República. Y como no puede con la crítica que se ha generado en su contra, Norma Lucía Piña, la ministra Piña, le llaman Piña podrida, no sé por qué, pero ya lanzó el grito de ayuda. Por favor, ayúdenme, no me dejen sola, ayuden al Poder Judicial, pónganse la camiseta, es decir, ya como un, como un asunto meramente político para mantener pues el status quo de poder que han mantenido los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repito que hay poca mayoría o pocos votos a su favor de esta señora que usted ve en pantalla. Por eso el pedido a todos, jueces y juezas, y van a recurrir a ella, por supuesto. Es la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra presidenta. Sabe que tiene ese poder y sabe que tiene que convocarlos, porque las críticas no se van a detener solamente por una petición de ayuda. Además, todo lo que esté contrario a la legalidad y que sea la justicia al servicio de los más poderosos, pues por supuesto, eso tendrá sus asegúnes y será cuestionada. Ahí tiene usted a Yasmín Esquivel Moza, enseguida está Luis María Aguilar. Estos son los ministros que conforman. Ahí está Margarita Ríos Farjat, oiga, se hizo prianista, Lainez Potisek. Bueno, ahí tiene usted a estos integrantes del Poder Judicial que ahora, en voz de su ministra presidenta, pues ayuden para que el presidente, no van a detener al presidente con eso. O sea, debe quedarles claro. El presidente de la República no va a ceder a sus presiones y menos cedería a estas peticiones de que ya paren, ya no diga nada del Poder Judicial mientras la ley se encuentre en manos de los poderosos, en manos de los más adinerados, pues la justicia tiene un precio. Eso se ha observado. Son cuántos casos en tan poco tiempo, Ahora sí que poco tiempo, mucha historia. Historia de negligencia, historia de beneficios que están bajo la lupa de la sociedad. El dinero de García Luna, hombre, pues se lo entregó a la señora Linda Cristina Pereira. Lo sabemos. El caso Cabeza de Vaca, el caso de las leyes, el último, las leyes, pero no se puede olvidar el de Rosario Robles Berlanga, que de buenas a primeras llega la ministra y pues vamos a sacarla de ahí porque ella debe estar fuera. Y los 7,000 millones de pesos, 7,000 y eso quedándonos cortitos, porque fue mucho más dinero. Si acaso los 7,000 millones, ¿dónde quedaron? Esos, no, sabrá Dios dónde quedaron. No importa, hay que dejarla libre. Y la dejaron libre. O sea, el presidente no habla al tanteo, el presidente tiene bien claro que mientras se realiza una reforma al Poder Judicial, que ya la piden a gritos desde el interior del Consejo de la Judicatura Federal, pues esto va a seguir, esto no se detiene ahí. No es posible detenerlo mientras el tema de la ministra pues ha causado movimientos sociales. Hay un plantón permanente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y curiosamente lo que ellos consideran que deben hacer lo hacen en viernes, es decir, para que sea un sabadazo. Es la intención de estar por sistema en contra del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de cualquiera que se les ponga enfrente y vamos, que tienen sueldazos. Tienen un cochinito también de 20,000 millones de pesos para cuando se retiran. De ahí les pagan sus salarios. Bueno, Eduardo Medina Mora ni siquiera perdió su respetabilidad, sigue cobrando y se fue por la puerta de atrás, renunció. Pues de todas maneras le pagan. También le pagan a Olga Sánchez Cordero, también no olvidar, a todos los que se retiran les pagan. Hoy tienen un cochinote, 20,000 millones, 20,000 millones en mi vida los voy a ver, o usted los va a ver juntos. Eso es lo que tiene Norma Piña y sus, debemos decir, y sus compañeros ministros y ministras. Ya lo demás, los calificativos se los pone la propia gente, no crea que para eso se pinta sola. Pues ya pidió ayuda, ayuda, ayuda. ¿A qué ministra? En lugar de hacer tantos aracles, debiera hacer su trabajo y eso sería mejor visto por la sociedad. Amigas, amigos, informadas, informados. Yo regreso con más información.